días, ingeniero Franklin Pacheco. Mi nombre es Andrea Luzón. Mi nombre es Cristina López. Mi nombre es Said Simbaña. Mi nombre es Jorge Calvache. Mi nombre es David Moya. Nosotros somos el grupo de introducción a la comunicación científica y a continuación les vamos a hablar sobre la comunicación. La comunicación es la transmisión de información entre dos o más personas en una comunidad lingüística que es oral y escrito, y las no lingüísticas que son visuales, auditivas y gestuales. Etimológicamente, la palabra comunicación en voz latina es communis, que significa en común. Por lo tanto, podemos decir que es poner en común pensamientos, ideas o sentimientos. Esto se puede expresar conscientemente o inconscientemente. También tenemos la comunicación científica, sabiendo que la palabra ciencia proviene del latín sci, que significa saber. La comunicación científica es la manera de expresar ideas basadas en alguna información, investigación, experimentación y descubrimiento. En su inicio puede presentarse como códigos que pueden ser codificados o decodificados. Asimismo, esta comunicación es transformada en un idioma legible para que sea entendible para el público. La comunicación oral es el medio por el cual el ser humano transmite múltiples necesidades en una misma lengua para entenderse y nos facilita la existencia en el planeta. Debemos aprender a comunicarnos correctamente, ya que podemos llegar a malentendidos y no podemos borrar lo que ya hemos dicho. Incluso podemos afectar nuestra vida social, familiar, laboral, entre otros. Las características de esta comunicación. Para su comprensión se necesita el órgano auditivo. Se puede corregir lo dicho, pero no el efecto provocado en el receptor. Se requiere de la comunicación cuando es didáctico. La comunicación escrita se inicia por la necesidad del hombre para ser recordado a través de los tiempos, con la creación de pictogramas, pero con el tiempo se fue creando fonemas, reglas para que las personas puedan entender en un mismo lenguaje. Lo escrito se demora más porque es más trabajado y pensado para tener un mejor comportamiento. Las características que tenemos es que se necesita de la visión, la escritura es permanente, puede analizar detenidamente, se entiende al máximo cuando está organizado y bien redactado y debe ser verificable con fuentes oficiales. Bueno, yo les voy a hablar sobre los elementos de la comunicación oral y escrita, para lo cual necesitamos el proceso de la comunicación. Se denomina proceso de comunicación al intercambio de información, ideas o estado de ánimo entre dos o más personas, para lo cual necesitamos elementos de la comunicación. En este caso tenemos el emisor, que es la persona que elabora y transmite la información. En el caso de que el emisor dirija su mensaje a más de una persona, hablamos de receptor múltiple. El receptor es la persona que recibe, interpreta y comprende la información transmitida por el emisor. Con frecuencia los papeles de los interlocutores son intercambiables, es decir, que el emisor puede convertirse en receptor o viceversa. El mensaje. El mensaje es el contenido informativo que se transmite. El mensaje se puede elaborar por medio de signos. Tenemos el código. El código es el conjunto de signos que se relacionan entre sí y se combinan mediante reglas. El canal. El canal es el medio físico por el que se difunde el mensaje. También llamamos canal al sentido por el que el receptor percibe el mensaje. Por lo tanto, podemos decir que al hablar de canales podemos tener los auditivos, los visuales, los táctiles, los gustativos y los olfativos. El contexto es el conjunto de circunstancias que influyen sobre el acto de la comunicación y que pueden hacer variar el significado del mensaje. Simplemente tenemos que el contexto es el lugar en donde se desarrolla el mensaje. El ruido. En el ruido, llamamos ruido a cualquier dificultad que impide que el mensaje sea correctamente transmitido. Bulla. La retroalimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante lo que busca la comunicación en una respuesta. Esto se da cuando, por ejemplo, estamos en un debate, siempre vamos a responder las preguntas. Ya, a continuación vamos a hacer el análisis de una imagen. En esta imagen tenemos que el emisor es la hermana mayor, el receptor es la bebé, el mensaje es el cuento que le está leyendo, lenguaje escrito,
el canal oral, el contexto va a ser que está realizándose en una casa y el ruido, no va a existir ruido en este caso porque están solo las dos. Relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. El lenguaje es la facultad que tenemos para comunicarnos. Lengua es el sistema que usamos para comunicarnos, que se lo conoce como idioma, y habla es la realización física del idioma. La lengua y el lenguaje se interrelacionan con la comunicación muy de cerca, ya que la lengua como idioma y el lenguaje, por medio del conocimiento de las reglas gramaticales y en unión con nuestra cultura, ya que somos individuos sociales, existen varias vinculaciones en el idioma que corresponden al lenguaje y al emplearlo para que podamos acceder a la comunicación. Lengua. La lengua es el conjunto de elementos, tanto escritos como orales, que intervienen al momento de la comunicación. A la lengua más se la conoce como el idioma, y los ejemplos que podemos dar aquí son el español, el francés, el inglés, el italiano. El lenguaje se subdivide en diferentes niveles y lo vamos a abordar desde su mayor expresión, que en este caso sería el habla, la norma, el uso y el dialecto. El habla es el uso de la lengua dentro de las características propias de una comunidad lingüística. Se pueden ver sus divisiones dependiendo de dónde. Por ejemplo, el español de España tiene diferentes modismos al español de Ecuador. ¿Por qué es esto? Por su ubicación. Las reglas que tienen cada uno al momento de usar su idioma. La norma es el reglamento o la convención social que se establece dentro de cada región lingüística. Hace referencia a la elección de un determinado código por parte del conglomerado, ya sea por tradición o porque es solamente aceptado y pactado. El uso. El uso se rige netamente a la forma que tiene cada persona de utilizar su dialecto, o ya sea en su comunidad lingüística, o que se exprese de manera diferente porque él desea hacerlo así. Por último tenemos el idiolecto. El idiolecto es algo un poco más íntimo, se reduce a pequeñas zonas o regiones. El idiolecto viene de las voces griegas idios, que significa propio, y lexis, que significa lenguaje. Es un lenguaje propio que se emplea en determinados grupos sociales o culturales, denominados tribus urbanas. Es más correcto hablar de funciones del lenguaje, porque una lengua en lingüística es un idioma, y todos los idiomas tienen las mismas funciones. El lenguaje, es decir, la capacidad humana de comunicarse mediante un sistema de signos sonoros articulados, tiene las siguientes funciones. Relativa, referencial, se usa cuando pretendemos meramente transmitir una información, sin hacer valoración sobre ella ni pretender reacciones en nuestro interlocutor. Expresiva o emotiva. El mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que se siente, su yo íntimo, predominando él sobre todos los demás. Factores que constituyen el proceso de comunicación. Por ejemplo, hay que dolor de cabeza o conativa. Mediante el uso de esta función, normalmente pretendemos provocar una reacción en el receptor, que es el elemento fundamental aquí. Es decir, queremos que haga algo o que deje de hacerlo. Por ejemplo, Pedro, haga el favor de traer más café. Función fática. Lo usamos para comprobar el canal, elemento fundamental. Sigue abierto, es decir, que la comunicación es fácilmente posible. Por ejemplo, cuando hablamos por el móvil, preguntamos si nos oye. Función poética o estética. Se pretende crear belleza usando el lenguaje. Es la función principal en poemas, novelas, obras de teatro y canciones. También es una de las principales funciones en los refranes. Esta función es igual que la representativa, se centra en el mensaje, pero al contrario de ella, en su forma, no en su contenido. Función lingüística. Se utiliza cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua u otra cualquiera. Por ejemplo, cuando decimos burro se escribe con B, o D es del artículo en inglés. Esta función se centra en el código, es decir, en la lengua respectiva de la que se hable. A continuación, técnicas para hablar en público. Hablar en público es una actividad desagradable para muchos. Sin embargo, nosotros como estudiantes nos exponemos a varias presentaciones y exposiciones, ya sea delante de nuestros compañeros o del profesor. Para esto les voy a dar a conocer algunos tips para poder defendernos en frente del curso. Primero, expresarnos con sencillez. La gente que nos escucha captará una o dos de las ideas principales que exponemos. Y si no sabemos con anticipación lo que queremos decir, mucho menos vamos a entender, mucho menos la audiencia nos va a entender a nosotros lo que queremos dar a conocer. Organizarnos.
Sea larga o corta nuestra exposición, es importante conocer los elementos de la misma, ya sea prevenir con anticipación la introducción, los puntos principales que se van a exponer y la conclusión. Así nuestros expositores entenderán de una mejor forma y nos podrán entender mejor. Ser breve. La duración de los números en los espectáculos, ya sea de artistas o de presentadores de televisión, dura alrededor de 12 a 15 minutos. Si ellos no pueden captar la atención de la gente por mucho más tiempo, que nos hace pensar que nosotros podemos hacerlo. Por eso es recomendable nuestra exposición de 2 a 5 minutos. Ser sincero. Si tratas de ser distinto a como eres, poco natural, probablemente las personas lo van a notar. Aduéñate de la situación. En los primeros momentos del discurso se establece un vínculo entre el público y el expositor. Sonríe, sea agradable, poco producido. Esto dará a conocer el tema es de interés personal y del público. Relajarnos. Cuando estamos sometidos a una tensión nerviosa, a menudo olvidamos las palabras a decir. Por lo tanto, tenemos que estar relajados y así nuestra exposición será con mayor fluidez.